Es la 1:45 p.m. del 24 de junio de 2025. En el interior del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como el Inframen, las clases transcurren con normalidad. Pero en los pasillos, un equipo del Departamento de Investigaciones de la Policía está a punto de romper la rutina. Buscan a un joven de 19 años, Juan José Zavala Delgado. Cuando lo interceptan, viste el uniforme del instituto, una camisa polo roja con rayas blancas en el cuello y la escaparela del centro educativo. Bajo el brazo, lleva una computadora gris con el logo del gobierno de El Salvador, decorada con calcamonías. Juan José es un estudiante de servicios turísticos, pero para la inteligencia policial, él es un pandillero de alto rango. El operativo no se limita únicamente a la captura de Zavala. De forma simultánea, la policía captura a más estudiantes en el Instituto Nacional Técnico Industrial, el Instituto Nacional de Acción Cívica Militar e Instituto Albert Camus. En estos centros educativos públicos, alrededor de 20.500 jóvenes estudian bachillerato especializado, que incluye salud y bienestar, servicios turísticos, administración contable, desarrollo tecnológico y especialización mecánica y técnica. El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador aprobó el allanamiento de las 33 viviendas de los estudiantes y exestudiantes, ubicadas en Guazapa y Ciudad Delgado. Al final del día, 48 detenciones, 34 adultos y 14 menores de edad. Las autoridades presentaron el operativo como el desmantelamiento de lo que llaman una pandilla en formación, La Raza. Hablamos con familiares de los estudiantes. Uno de ellos dijo que no hay pruebas que lo vinculen con una pandilla. Los testimonios de familiares de detenidos han circulado en redes sociales. Pues simplemente dijeron que era por agrupaciones ilícitas, pero él ya tiene 3 años que salió del instituto. O sea, él ya no estaba en el instituto, ya no estaba estudiando ahí, él estaba trabajando. Y lo han llegado a traer a la casa. ¿Y él en algún momento comentó si había algún tipo de movimiento dentro de la No, nada, para nada. Simplemente el error fue haber estudiado en el Instituto del Inframen. Eso fue todo. De ahí por lo demás pues no hay ninguna razón. Soy Victoria Delgado. Yo soy Gabriela Cáceres. Episodio 1. La Raza. La pandilla estudiantil que el régimen de Bukele inventó. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El 30 de junio de 2025, la dictadura de Nayib Bukele construyó un nuevo relato. Frente a las cámaras, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, hizo un anuncio que sonó otra gran victoria del régimen de excepción. Ese cúmulo de modificaciones legales que básicamente restan derechos de defensa a los ciudadanos y dan más poderes a los policías, soldados, fiscales y jueces para arrestar, encarcelar y condenar. En una operación con la Fiscalía General de la República se hizo una intervención que buscaba la captura de 48 jóvenes de institutos que estaban retomando la denominada pandilla La Raza, que hacía muchos años había estado en estos institutos. El aparato de propaganda se activó en cadena para instalar un juicio público contra los estudiantes capturados. El noticiero El Salvador difundió el hecho el mismo 24 de junio y repitió al día siguiente en sus 3 emisiones, como suele hacer con logros que el gobierno busca, posicionar en la narrativa nacional cuando habla de seguridad.
Un acto vandálico es permitido ya en este país y se trabaja para eliminar el riesgo de que grupos criminales resurjan. La Policía y la Fiscalía General de la República informaron de un operativo para desmantelar una pandilla en formación en institutos de bachillerato del área de San Salvador. El noticiero del canal de la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, dedicó un segmento de 5 minutos asegurando que estos estudiantes buscaban reemplazar a las pandillas que por años asesinaron y extorsionaron a El Salvador. La Mara Salvatrucha, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 Sureños, que llegaron a tener más de 70,000 miembros activos en el país, según información oficial. El gobierno del presidente Bukele no piensa cometer los mismos errores de Arena y del FMLN, que lejos de evitar el surgimiento de las pandillas en los años 90, crearon leyes que los beneficiaron y pactaron con ellos, mientras el país vivía uno de los peores episodios de violencia. De hecho, cuando las autoridades detectaron que la raza estudiantil, una pandilla creada en institutos públicos de San Salvador, se estaba reorganizando y cometiendo delitos, intentando llenar el vacío que dejó la MS-13 y la pandilla 18, de inmediato policías y fiscales los detuvieron en una redada ocurrida el pasado 24 de junio. 9 días después de las capturas, el nombre de la raza se escuchó en la Asamblea Legislativa. Y aún más importante, la palabra pandilla volvía a estar en boca de diputados, funcionarios y propagandistas del régimen. Con la raza, el régimen parecía recordar que, si bien las pandillas que atormentaron El Salvador estaban ya desarticuladas, los riesgos de que otras surgieran son latentes. El 3 de julio de 2025, los diputados discutían la prórroga número 40 del régimen de excepción. Más de 3 años después de su aprobación en marzo de 2022, el oficialismo seguía argumentando que el país enfrenta el riesgo de que las pandillas regresen. En medio de esa discusión, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, uno de los más leales hombres de Bukele, habló durante más de 25 minutos sobre el origen de las pandillas en El Salvador. Recordó las riñas estudiantiles de los años 90, citando notas periodísticas que documentaron capturas por altercados y peleas callejeras. Los grupos de jóvenes que, según el discurso oficial, fueron vistos durante años como simples bromas de cipotes, eran la semilla de las pandillas MS-13 y Barrio 18. Entonces mencionó a los estudiantes recién capturados. ¿Y esas fotos con esas señas qué son? Es que así bromean ellos. Así les dijeron en 1995. No, son bromitas de los cipotes, de los niños. ¿Cuántos años tenés? 16 años. ¿Y a cuántos has asesinado? Ya ni me acuerdo, dicen algunos. Las capturas de la raza no reflejaban solo un operativo policial. En esa plenaria, las capturas de los supuestos miembros de la raza funcionaron como argumento político para aprobar, una vez más, el régimen de excepción. Las rivalidades entre institutos públicos existen desde hace décadas. Los primeros registros son de los años 50. Cuando comenzaron como competencias deportivas que terminaron escalando a peleas callejeras, disturbios y detenciones de estudiantes. Para los años 90, esas rivalidades ya dividían a estudiantes de institutos nacionales como el Inframen y técnicos como el INTI. Pero ahí está el salto que hace el gobierno, convertir esa historia de riñas estudiantiles en el origen de una pandilla comparable con la MS-13 o el Barrio 18. A la narrativa oficial para convertir a la raza en la nueva pandilla en formación de El Salvador le quedó un cabo suelto. La MS-13 y Barrio 18 no nacieron producto de riñas estudiantiles. Tuvieron su origen en Estados Unidos. A finales de los años 70 y principios de los años 80, muchos salvadoreños emigraron a Estados Unidos como consecuencia de la guerra civil. La mayoría se asentó en Los Ángeles, California, donde en medio de un ecosistema de decenas de pandillas negras, supremacistas blancas y latinas, se fundaron las primeras pandillas predominantemente centroamericanas. Con el tiempo, este mecanismo de supervivencia callejera se mimetizó con la cultura criminal estadounidense, que el gobierno norteamericano intentó mitigar desde finales de los años 80, mediante deportaciones masivas. Se calcula
que unos 4.000 pandilleros fueron deportados del sur de California entre 1989 y 1994, cuando El Salvador intentaba reconstruirse después de su guerra civil. Al ser expulsados de vuelta a un El Salvador empobrecido e institucionalmente débil, estos jóvenes engordaron sus filas. Pasaron de ser cientos a ser miles en cada pandilla, a controlar cárceles, crear estructuras jerárquicas y dirigir, desde El Salvador, barrios de Estados Unidos. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que en El Salvador se partió en dos alrededor de 2005, poco a poco se apropiaron de comunidades marginadas ubicadas a lo largo del territorio salvadoreño. También llegaron a los institutos públicos del país. Uno de esos reclutadores, que llegó desde Estados Unidos, fue Borromeo Enrique Enríquez, conocido como Diablito de Hollywood, el máximo líder de la MS-3 en El Salvador, acusado de ordenar asesinatos masivos. En el megajuicio que se lleva a cabo actualmente contra más de 400 líderes de la pandilla, se le acusa de haber comprado armas de grueso calibre y cometer homicidios como medida de terror a la población. Este perfil criminal contrasta con el de Juan Antonio Cepeda Pimentel, identificado por la inteligencia policial como el cabecilla de las razas nacionales en el Instituto Albert Camus. Según inteligencia, las actividades de Cepeda consistían en mandar a topar, o sea, agredir físicamente a un estudiante rival. De las 307 páginas que componen la prueba común presentada por la Fiscalía, mencionan su nombre 3 veces, para indicar su dirección, en un mapa de la estructura que lo ubica como el líder, y otra en una ficha policial del Departamento de Investigaciones, donde no se adjuntan antecedentes penales o información que lo relacionen a pandillas. En esa misma ficha agregan que porta el botón del cuello abrochado, que usa zapatos tenis blancos y pantalones holgados, aspecto que según inteligencia corresponde a un pandillero. También anotan que obtuvieron información de ser visto reunido con otros miembros de la raza el 15 de septiembre de 2023 en un desfile cívico que desencadenó un altercado entre estudiantes. A quienes capturaron ese día también fueron estudiantes que eran además trabajadores, jóvenes becarios y voluntarios de comandos de salvamento. El 68% no había cumplido los 20 años. En ninguno de los 34 perfiles de los detenidos que revisamos, la Fiscalía adjuntó antecedentes penales. Este es el primer expediente completo al que el Faro ha tenido acceso desde que el sistema judicial comenzó a procesar casos en el marco del régimen de excepción. Este expediente, como todos los relacionados a crimen organizado, tiene total reserva. El gobierno justifica el secreto con el argumento de la seguridad de los jueces, que supuestamente están tratando con estructuras criminales activas. En la práctica, se ha convertido en un velo que se utiliza para los casos de perseguidos políticos y también para los más de 97.000 capturados en el régimen de excepción, algunos de los cuales llevan años en prisión porque algún policía dijo que mostró nerviosismo. Tuvimos acceso a 12 documentos que suman más de 700 páginas y que integran el expediente completo del caso. Incluye el requerimiento fiscal, las evidencias que adjuntó la Fiscalía, los expedientes de medicina legal y técnica científica de la PNC que documentan con fotos de 360 grados la presencia o ausencia de tatuajes y señas particulares en el cuerpo de cada detenido. Las actas de registro con prevención de allanamiento ejecutadas en viviendas y las actas de detención por orden administrativa de los 34 adultos. El requerimiento de los 14 menores de edad detenidos permanece en secreto. Revisamos las transcripciones de los 6 testimonios de testigos protegidos bajo las claves Águila, Tauros, Principito, Espino, Bruni y Juda, quienes describieron la supuesta jerarquía de la raza, y 34 de los 48 perfiles delincuenciales que la inteligencia policial elaboró para sostener la tesis de una pandilla en formación. El ciclo jurídico se cierra con la resolución del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, emitida el 22 de agosto de 2025, que sistematiza toda la evidencia recolectada para decretar la detención provisional de los procesados.
Entre los objetos incautados que sustentan la acusación no figuran armas de fuego ni de ningún tipo, sino laptops que el gobierno de Bukele entregó a los estudiantes, celulares, cuadernos con caligrafía gótica y dibujos del Guasón, el enemigo de Batman. De las mascotas de los institutos, pines, escarapelas e insignias. Entre los documentos de arraigo presentados por la defensa, con los que intentaban solicitar que quedaran en libertad mientras el proceso continúa, encontramos boletas de calificaciones con promedios sobresalientes de hasta 9.6, certificaciones de servicio social que acreditan 150 horas de trabajo comunitario, constancias de conducta excelente emitidas por los directores de los institutos y actas de inspección corporal que confirmaron la ausencia total de tatuajes en imputados claves como Melanie Chavarría, Juan José Zavala y Julio David Martínez. A día de hoy, 342 días después del operativo de captura, todos los 48 acusados de liderar la raza siguen presos. José tenía 17 años cuando fue capturado. Cursaba su último año de bachillerato en salud en el Inframen y era voluntario activo de Comandos de Salvamento, una institución dedicada al auxilio y servicio humanitario de personas en situaciones de riesgo, emergencia y accidentes, donde no recibía ningún pago por su servicio. José no es un nombre real. Lo cambiamos porque el familiar con el que conversamos teme que sufra maltratos dentro del penal donde está recluido al publicarse su caso. Y también teme perder su empleo, pues es empleado del sector público. José se encontraba en su casa, preparándose para ir a clases al momento de la captura. Su familiar comenta que como parte de su perfilamiento policial, documentaron que tiene un piercing y un corte en la ceja. También añadieron que era respondón y prepotente con las autoridades estudiantiles. Al igual que en el caso de José, en los 34 perfiles de mayores de edad, la policía perfiló a otras 5 personas por su apariencia: cortes en la ceja, usar tenis inadecuados y ropa holgada. Más que todo estaba por eso de los piercing y por ser prepotente y contestón, porque de lo demás no le han hallado absolutamente nada. Solo faltaban 5 meses para su graduación. El familiar de José pasó meses en gestiones con las autoridades del Inframen y el Centro Penal de Menores de Tonacatepeque para que no perdiera su especialización en salud. Para lograr graduarse, José tuvo que realizar guías de estudio dentro del penal de menores, donde solo hay clases de bachillerato general. El Faro constató que José recibió su certificación de promoción el 23 de diciembre de 2025, con todas las materias aprobadas, y unas competencias ciudadanas calificadas como muy buenas. Al 21 de mayo de 2026, sus familiares y su defensa no han podido visitarlo o constatar su estado de salud. En el siguiente episodio, les contaremos cómo la Fiscalía perfiló la estructura criminal y jerarquía de la raza. La acusación describe una cadena de mando descendente, integrada por líderes llamados doctor o mister, hasta los aspirantes a ser miembros, gatos. Son denominaciones poco comunes frente a las estructuras y formas de organización que este periódico ha documentado durante más de 20 años de investigaciones sobre las pandillas salvadoreñas. Construimos una base de datos con las evidencias incautadas en el caso, pines, fotografías retomadas de Instagram, laptops entregadas por el gobierno de Nayib Bukele, celulares, dibujos y caligrafías góticas, zapatos, cuadernos y $70. Las productoras y reporteras de este episodio somos Gabriela Cáceres y yo. Esta serie tiene 3 episodios. Estarán disponibles en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Daniel Reyes sistematizó la información. El editor es Óscar Martínez. El director del Faro es Carlos Dada. La producción de sonido y música es de Omnium.